En La Plata se dan un montón de situaciones que son bastante particulares. Hay mucho movimiento, hay mucha movida cultural. Mucha diversidad y esa diversidad produce arte. La Plata, desde el punto de vista artístico, musical, yo creo que es una de las usinas más grandes que tiene la Argentina, sin duda. Voy a cuidar de mi amorcito, que está borracha por demás otra vez. Esas famosas tres patas que cambiaron la historia de la música argentina contemporánea, del rock, ¿no? Buenos Aires, Rosario y La Plata. Me parece que dentro del plano artístico es una ciudad preciosa para informarse y formarse. Por sí la ciudad irradia como una cosa positiva. Tiene esta escala humana la ciudad. Y me parece que esa escala humana está de algún modo desarrollada también por una cierta sensibilidad artística. Vas caminando por la ciudad de La Plata y te puedes encontrar con muchos Jim Morrison que nadie sabe quiénes son. No puedo concebir el rock nacional sin el rock platense, como no lo podría concebir sin los inicios del rock en Rosario, por ejemplo. Te das cuenta, ¿no?, de esos stars que hay en la ciudad y todo ese juego, esa fantasía que promueve el rock, de lo que significa ser importante o influyente, aunque no te conozca nadie, ¿no? Hay una espiritualidad y un mundo interno en La Plata que tiene una conexión universal con el mundo. Yo me acuerdo que las bandas platenses tocaban disfrazadas de lo que vivían. Y vos ibas a Capital y las bandas de Capital tocaban disfrazados de lo que tocaban. Lo que produjo La Plata, de ahí surgieron bandas como Virus y Los Redondos. Un lugar donde el elemento artístico siempre fue respetado. Siempre hay como una capacidad de asombro que está abierta. Los grupos platenses siempre fueron como un poco más eruditos. Siempre los grupos de La Plata tienen algo medio irónico. Lo que tiene la música, los músicos de La Plata que van al frente, saben comunicarse con el público mucho. Si hay algo platense que diferencia a todo el mundo, es que está más jugado, más trabajado y que tiene un piso distinto. Acá ser amateur es lo que en otro lado de ser un consagrado, tal vez. Si es una pequeña Babilonia, La Plata es más por las historias anónimas que por las grandes historias que han trascendido. Nada de lo que conocemos hoy como circuito de rock o se puede comparar con aquella época. A partir del 82 y 83 hay un cambio importante. Yo me acuerdo de la época que tocábamos nosotros, si hubiera sido ahora, te hubiéramos grabado 10 discos. Y La Plata se va reconstruyendo porque tiene una matriz de vida cultural muy intensa. Todo lo que hoy conocemos de la vida útil que hace una banda era bastante relativo. Yo siempre decía, tenemos que independizarnos del resto del país, La Plata. Sí, estamos aislados de un principado. Yo tengo un dicho que es La Plata es la ciudad que tiene una banda por manzana. Estaría la calidad singular de algunas bandas que se hicieron famosas en el país y en Latinoamérica, y también la gran explosión de bandas que no fueron tan importantes pero que en su momento tenían su público y constituyeron una movida singular. La ciudad de mi vida, donde nací y espero morir. Lo que pasa es que es muy difícil porque es la ciudad donde yo nací, viví, vivo y voy a morir, ¿viste? Sin La Plata, el rock nacional hubiera quedado pobre. Es una ciudad que tiene una fuerza cultural tremenda y el rock es una... Y después, no sé, está lleno de chicas lindas.